Por eso yo creo que tenemos que volver al rosario. Los que lo han perdido, hay que volver a la Virgen, hay que volver a María. Cuando San Juan XXIII convoca al Concilio Vaticano II, lo hace con esta intuición para hacer frente a los tiempos que vienen de secularización. Volvamos a las raíces, volvamos al origen. Pues en el origen, antes incluso que la encarnación de nuestro Señor, existía la Inmaculada. Desde toda la eternidad existía la persona divina de Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero antes de que el Verbo se hiciera carne, había una carne en la que tenía que hacerse carne el Verbo, la carne de María. Si hay que volver al origen, hay que volver a la Virgen, porque ahí está el origen. Desde ahí todo lo demás, pero ahí está el origen. Pretender volver al origen suprimiendo a la Virgen María es ir a otro tipo de origen, a un origen prefabricado de forma interesada. Por supuesto que la Virgen no es Dios, jamás los católicos hemos dicho eso. Es la Madre de Dios. Y con eso ya es suficiente. Es modelo de cristianismo. Es modelo y es también puerto seguro, es también refugio de pecadores. Me llama la atención, además, que nuestros mayores, que tenían fe, acudían a la Virgen del Rosario, la Virgen del Carmen, la Virgen en sus 1000 advocaciones, como intercesora para ir al cielo. El que rezaba las 3 Ave Marías, el que rezaba el Rosario, el que una y otra vez, tantas veces en su vida decía, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, sabía que iba a tener a la Virgen como mediadora, como protectora, cuando llegara el momento definitivo. Esta fe en la existencia de la vida eterna no solamente la tenemos nosotros, la tienen los musulmanes, que su cielo será distinto, vale. La tienen los budistas, que creerán como los hinduistas en la reencarnación, de acuerdo. La tenían en las antiguas religiones a su manera y, por supuesto, la tenían los judíos. Hemos visto en el Evangelio de hoy que empieza precisamente este judío preguntándole a Jesús ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bueno, pues hoy en día los únicos que no tienen esta fe no son ni los musulmanes ni los budistas, son muchísimos católicos. Es que no hay más fe en la vida eterna. Y por lo tanto, se vive con ansiedad esta vida que se te escapa entre los dedos, que el tiempo huye veloz, como decían los antiguos, y la vives con ansiedad, con miedo a que acabe y además a que acabe de repente. Hemos perdido la vista a la vida eterna. La devoción a la Virgen nos ayuda a tener esto presente. Existe la vida eterna. El Señor nos dice en esa vida eterna, vais a ser bien recibidos en el cielo por la misericordia de Dios, no por tus méritos, sino por la misericordia de Dios, siempre y cuando te llegue la hora de la muerte, estés en paz con Dios, no estando separado de Dios, enemigo de Dios, en contra de Dios, es decir, en pecado mortal. Y ahí vamos a tener a la Virgen María como refugio de pecadores, como mediadora de todos nosotros ante el trono de Dios, que es lo que rezamos en las letanías y en lo que recordamos en el rosario. Nuestra fe en la vida eterna, que no tiene que faltarnos nunca, ni en la adversidad ni en el éxito. Nuestra fe en la vida eterna está, para nosotros los católicos, está mucho más garantizada debido a la mediación, a la intercesión de María. Pidámosle a la Virgen del Rosario que nos ayude a vencer las batallas mucho más importantes que aquella de Lepanto, las batallas personales contra el pecado en nuestra alma, las batallas contra el pecado en nuestra sociedad, y que cuando llegue la hora de nuestra muerte se acuerde de nosotros pecadores, interceda ante Dios por nosotros para que podamos estar con Dios y con ella en la vida eterna. Que así sea.